Hola amigos de Ojo Místico, estamos acá con Danilo. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, ¿y tú? Muy bien, y estamos con el gran Marcelo Moya. Hola, ¿qué tal, muchachos? Hola, Marcelito. Esta ocasión nos encontramos acá en el borde costero Valparaíso porque quedamos con algo pendiente. Sí, pues justamente aquí Marcelo nos habló de algunos casos del sector Las Torpederas, pero mira, antes de eso, teníamos preguntas del público, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, mira, vamos a reiterar una pregunta que se hizo y ahí Marcelo nos va a responder. Hola Marcelo Moya, te quise hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees en el Sixto Paz? ¿Y qué relación tienen los extraterrestres con los egipcios? Bueno, Marcelo, ya esta primera parte de la pregunta, bueno, ya la respondiste, creo que nos quedó claro. Correcto. Pero aquí hay una segunda parte de esta pregunta, de los egipcios. Sí, bueno, ¿qué relación existe entre los extraterrestres y los egipcios? Bueno, es una pregunta que se ha venido repitiendo en el tiempo. A mi entender hay una gran cantidad de materiales, tanto audiovisuales como escritos, donde se habla que la participación de seres venidos de otros mundos, ¿no es cierto?, han tenido, digamos, directa injerencia en la creación de las pirámides. A mi entender, se desconoce lo que es el desarrollo de las culturas, en este caso obviamente lo que es la egipcia. Hay bastantes escritores no científicos, como J.J. Benítez, por ejemplo, que dice que los extraterrestres ayudaron a hacer las pirámides. Como bien digo, esto fue un desconocimiento total, porque hay que señalar que se han hecho varios estudios con respecto a la creación de las pirámides. Grandes arqueólogos, historiadores han dicho de que el traslado de estas grandes piedras, porque también es un dato a considerar, cómo hombres pueden levantar toneladas de piedra. Pero hay que señalar un dato. Cuando subía, digamos, la marea del río Nilo, ellos aprovechaban lo que era el barro. Y estas rocas le ponían debajo lo que se denomina las narrias, que es una especie de trineo. Entonces ellos iban lanzando agua, el barro, y se hacía más fácil el traslado de las grandes piedras. Y se iba conformando también una especie de, ¿cómo dijera? Que va una especie de armazón que se va formando la pirámide. Entonces, claro, ahí también hay que destacar los ingenieros de esa época, ¿no? Los grandes pensadores, que de alguna manera fueron formando esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay un desconocimiento total de lo que es el desarrollo de estas culturas que tuvieron un gran avance, a mi entender. Oye, o sea, pero tú dices que la perfección, porque son perfectas. Perfectas, exactamente. ¿Fue hecha por el hombre, entonces todos esos cálculos fueron hechos por el hombre? Sí, bueno, destacar también que según historiadores se ocuparon cerca de 100.000 hombres para la construcción de estas pirámides. Ahora, hay que destacar también que los esclavos, si podríamos llamarlo así, los que ayudaron a crear esta pirámide, tenían una recompensa que para ellos era bastante grande, es decir, en base a su creencia, podían también ser inmortalizados. Al igual como lo era la tumba del rey, que en este caso son las pirámides, como digo. Oh, qué interesante, súper interesante. Pero también dicen que las tres pirámides tienen Dani, ayúdame, con la estrella. Sí, bueno, siempre se busca, como decimos de manera coloquial, la quinta pata al gato. Claro. Pero como te digo... es rebuscado, quieres decir. Claro. Es rebuscado ya. Entonces, claro, yo siempre aconsejo ir a la historia en sí. Buscar en lo que es la arqueología, donde se han hecho grandes estudios. Y no hacerle caso a estos novelistas, como lo mencioné hace poco, donde como una manera de vender, ellos hablan de la manera poco correcta, digamos. Me parece. Oye, súper clara la explicación de Marcelo. Marcelo, la gente pregunta, mira, tenemos otra pregunta más. A ver. Hola Marcelo Moya, estamos acá en el Paseo Atkinson, mi nombre es Carla y te quisiera preguntar sobre la relación que tienen los ovnis o la incidencia en la construcción de Machu Picchu. Eso, muchas gracias. Hoy, otra interesante pregunta, Marcelo. Machu Picchu. Así es. A ver, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, yo creo que esa pregunta se relaciona con la que mencionamos hace poco, con respecto a la intervención de seres extraterrestres con estas grandes construcciones. Yo creo que es desconocer, obviamente, la inteligencia del ser humano, así de simple. Claro, o sea, descartado, digamos, que tenga para relación. Para mí. Ahora, hay que hacer un alcance. Yo no critico lo que son las hipótesis, sino lo que son las pruebas que presentan
estos novelistas, como digo, ¿no? Qué Y, interesante. y también va para la isla de Pascua y los Moai. Sí, yo creo que también se relaciona, fíjate. Sí, sí, yo creo que obviamente el desconocimiento que se tiene de la inteligencia. Sabemos que la necesidad es la madre de la invención. Entonces también hay todo un juego de creencias, la necesidad también de formar estas grandes estatuas, lo mismo también las pirámides. Entonces yo creo que siempre se hace necesario el conocer la historia y el desarrollo obviamente de la humanidad. Bueno, ahí yo creo que la gente quedó súper clara con la respuesta de Marcelo. Hola Marcelo, mi nombre es Edu y me gustaría saber sobre la Tierra Hueca y qué relación tiene con los ovnis. Oye, otra interesante pregunta, Marcelo. La Tierra Hueca, ¿qué es eso? Nunca lo había La escuchado. Tierra Hueca. Una pregunta que ha venido durante años, fíjate. Obviamente tiene, como dice nuestro amigo Edu, algunos la relacionan con los ovnis, porque supuestamente se han visto avistamientos, o mejor dicho, que emergen luces desde la cordillera. Entonces por ahí como que se tiende a relacionar. Ahora, haciendo un poco de historia, esto de la Tierra Hueca viene a partir de unos viajes que hiciera un almirante Richard Byrd. En la Antártica él dice que llega y ve una especie de caverna y ve otro mundo. Ah, de ahí sale. De ahí empieza a emerger todo. Y ahora hay un respaldo, entre comillas, científico de la Tierra Hueca. Es decir, que habría una entrada por los polos al interior de esta misma. Pero hay un dato muy interesante, porque muchos se apoyan en esta imagen, como digo, prueba científica entre comillas, porque hay una imagen satelital del polo norte, donde se ve una abertura, se ve una zona oscura, que obviamente representa como una especie de círculo. Entonces a partir de ahí muchas personas dicen, ahí está la entrada, pero desconocen el procesamiento de estas imágenes satelitales, es decir, que se van conformando varias imágenes. Entonces hay imágenes que no le alcanza a registrar el satélite, entonces quedan como zonas oscuras. Entonces cuando se van conformando todas estas imágenes, va quedando ese círculo oscuro. Básicamente es eso. Qué buena respuesta. No tenía idea de esto. Oye, ¿le gustó esta sección de que la gente pregunte? Me encantó, Qué me bueno. encantó, porque de alguna manera uno responde y trata de enfocar ciertas preguntas que tienen relacionadas muchas veces con toda la fantasía que se ha tejido alrededor del tema OVNI, y es muy necesario que el público también tenga ese acercamiento con todo esto. Me imagino. Y también te tienen más cerca. De todas maneras, Obvio. sí, es la idea, siempre estar en contacto con el público. Bueno, agradecemos a toda la gente que hizo sus preguntas, pero aquí ya vamos a entrar ya en materia tierra derecha, digamos, y aquí Marcelo ya va a comenzar a desarrollar algunos casos. Bueno, en esta parte, Marcelo, te queremos pedir que nos ayude a desarrollar y a verificar un poco estos videos que te llegaron a ti. Este es de Sí. julio. Sí, bueno, es un video que fue captado en la ciudad de Concepción, Ya. la madrugada del día viernes 5 de julio, cerca de las 2:30 de la madrugada, donde una cámara de seguridad logra captar unas luces u ovnis, así fue como nos llegó primeramente la información, a través de, bueno, señalar también que Facebook y WhatsApp se ha convertido en un depositario de este tipo de imágenes relacionadas con ovnis. Bueno, nos llegó esa información, analicé las imágenes, bueno, se difundió a través de diversos sitios como algo extraño, pero siempre en estos casos hay que partir por la hipótesis de trabajo, una hipótesis más aterrizada, que a mi entender era algo explicado. Bueno, es de esa manera que empiezo a realizar diversos datos, empiezo a revisar detalles y me doy cuenta que no tiene relación con algo extraño, fíjense. Es decir, el tipo de movimiento, la luminosidad que reflejaba, para mí eran derechamente aves, que en este caso pueden haber sido gaviotas. Recordar que este tipo de aves también tiene hábitos nocturnos, diurnos también obviamente. Entonces, al tener el plumaje muy blanco, refleja en demasía lo que es la luminosidad ambiente. Y ahí en el video ustedes pueden ver que las luces de la ciudad estaban demasiado cerca, o sea, mejor dicho, las aves estaban volando a baja altura,
Y un detalle técnico también era que el tipo de cámara con que se registró esta situación eran cámaras de seguridad, cámara infrarroja, que de alguna manera amplifica la luminosidad, por muy pequeña que sea, la amplifica de manera al doble, triple. Otro dato también era la secuencia, es decir, los cuadros por segundo. Sabemos que algunas cámaras de seguridad tienen los cuadros por segundos muy bajos, estamos hablando de 5,5, 7,1, entonces claro, se ve cuadro por cuadro que van pasando estas aves y van dejando esa traza. Entonces eso generó bastante confusión y extrañeza en el público que obviamente desconoce este tipo de detalles. O sea, en este caso, descartado fenómeno OVNI. Exactamente, yo descartaría un fenómeno aeronómalo, Ya. porque Ok. señalar Sí. que OVNI, el acrónimo, significa objeto volador no identificado, que puede ser cualquier cosa, amplio. una bolsa, exactamente un avión a distancia, entonces eso Ya, básicamente claro, significa. toda la razón. Oye, y mira, y te traigo un poco más, bueno, estuvimos en Concepción en este caso, pero un poquito más acá, a Olmué. Olmué, Ah, esto del Olmué. Cerro El Roble, este segundo caso, Marcelo. Bueno, ese fue también un caso bastante particular, porque hacía tiempo que no se daba esta noticia a nivel mediático. Esa información me llegó a través del diario La Estrella, en el cual también colaboro y soy asesor en análisis de imágenes. Y bueno, ellos me hicieron llegar un día domingo tarde, me hicieron llegar la información para que saliera publicada el día lunes. ¿Esto fue reciente? Esto fue el 22 de junio. Reciente. Hace poquito. Claro, no fue el 22 de junio, fue a mediados de junio más o menos. Bueno, entonces lo que pasó que yo esbocé una hipótesis primaria que era del planeta Júpiter, porque ellos me hicieron llegar la información aludiendo que fue grabado hacia el sector, fotografiado mejor dicho, hacia el sector este, sector cordillera, y por esos momentos Júpiter estaba brillando de una manera bastante espectacular. También por el horario, es decir, todo calzado con la hipótesis de Júpiter. También hay un video que dura pocos segundos donde nos entrega mayor información. Y esto es un dato que yo quiero destacar. A veces el periodismo te pide, digamos, una opinión muy rápida. Por un tema también de que hay que publicar y todo ese tema. Bueno, como una manera de agilizar esto, yo posee, como les dije, la hipótesis de este planeta. A posterior me comenzaron a llegar otras imágenes que ya no hablaba de planetas, sino de algo mucho más terrenal, entre comillas, que eran unas luces sobre el cerro El Roble. Y estas luces tienen directa relación con unas antenas que están ahí, y también está la del observatorio El Roble, que ha estado en desuso, pero creo que ahora lo están reformando un poco, no sé cómo bien la información esa, pero a mi entender era eso. Es decir, la gente se confundió con estas luces que estaban sobre el cerro, no generaron ningún movimiento extraño. Entonces, claro, a partir de esa información se comienza a esbozar una hipótesis más racional al respecto, que como digo, son luces sobre un cerro, en este caso el Roble. O sea, nuevamente tenemos explicación Lógica. ante un Hay que destacar también que muchas personas cuando van a veces luminosidad sobre el cerro y estas no se mueven, Claro. o se mueven de manera lenta, yo creo que hay que esperar un poco. Sabemos que a veces la carga o la ansia de ver cosas extrañas te generan ese tipo de confusiones. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Colbún donde se vieron unas luces que estaba todo un panel de periodistas viendo esta cosa. Sí, lo recuerdo. Claro, y bueno, haciendo los análisis yo llegué a la conclusión de que era una camioneta de seguridad. Pero mira, si yo recuerdo perfectamente Sí. ese caso. De hecho, me acuerdo de un periodista que tenemos, un amigo que tenemos en común por ahí, que cubrió esa Sí. nota. Exacto. Y me acuerdo, lo que tú dices, la camioneta es la luz que se posó al frente. Sí, ¿Cierto? Tú definiste que fue una camioneta. fue una camioneta. Ya, sí lo recuerdo. Ahora, ese caso. haciendo hincapié a la información anterior del Cerro El Roble, con el tema de las hipótesis, porque muchas personas a veces creen que esbozar una hipótesis es algo concluyente, y no Claro. es así, sino Claro, es puede solamente, obviamente, es una posibilidad, Claro. pero obviamente dentro de los márgenes racionales. Oye, mira, estamos aquí en el borde costero, aquí en la ciudad de Valparaíso. Mira, hay dos casos más, pero los invito a que nos movamos un poquito acá. Perfecto. Vamos un poquito más hacia el interior de aquí, estamos bajo el sector del Cerro Playa Ancha, ¿cierto? Y ahí vamos a analizar terminar. nuevamente los dos casos que hay, ¿ya? Perfecto, vamos. Vamos para allá.
Bueno, ya nos cambiamos de sector, estamos Sí. aquí muy cerquita, aquí en Playa Ancha, en el borde costero. Muy interesante los análisis que ha hecho de los dos videos anteriores aquí, Sí. Marcelo. Pero estas investigaciones, a lo largo de toda tu trayectoria, bueno, imagino que tienes mucho material. Pero mira, vamos a ver 2 videos más. Que me gustaría que me lo explicara un poquito también. Que lo vamos a titular como El atardecer en Valparaíso, Marcelo. Ah, sí, correcto. Atardecer en Valparaíso. Bueno, sabemos que los atardeceres acá son espectaculares. ¿Ah? Claro. Para venir con la polola, con la señora, la amante, no sé cómo lo quieran llamar, pero son geniales. Bueno, y eso también ha generado ciertas confusiones en el público. Con lo que respecta también a las estelas de condensación. Esta nube largada que producen los aviones, que muchas personas lo interpretan como un cometa, como la caída de un meteorito, etcétera, etcétera, incluso con una nave espacial, así, tal cual. Pero bueno, son estelas que producen los aviones a cierta altura, producto de la humedad, dejan esa estela nubosa. Bueno, lo que vamos a hablar en esta ocasión tiene relación similar con el atardecer, pero voy a comenzar de manera bastante diferente. Justo ese día, el sábado 22 de junio, llega un amigo de Santiago. Entonces yo las oficié de guía turístico. Entonces, como estábamos cerca del terminal rodoviario de acá de Valparaíso, se me ocurrió la idea, oye, vamos al Muelle Barón. Cerca de las 6 de la tarde, estábamos ahí, él vuelto loco sacando fotos. Y en ese intertanto yo veo 2 puntos blancos hacia donde estaba la puesta de sol. Ok. Entonces empecé a mirar. Y yo le dije a mi amigo que estaba sacando fotos, oye, mira, toma un registro de eso porque quizás voy a generar una especie de noticia a futuro. Bueno, tomó fotografías y en eso cuando estábamos conversando, detrás de nosotros habían unos turistas que decían, miren los ovnis. Claro, porque a distancia se veían 2 puntos blancos, 3, 4, muy brillantes. Bueno, yo llego a la casa y unos periodistas me comienzan a llamar y me a pedir información con respecto a los ovnis del atardecer. Bueno, le expliqué yo que eso no tenía relación, así tal cual, no tenía relación con un fenómeno. Quizás yo puedo sonar muy crítico, muy escéptico, pero Sí. no es la idea, sino es fomentar la educación al respecto de todas estas situaciones, que mucha gente desconoce. Y bueno, haciendo los análisis, llegué a la conclusión, porque obviamente lo estaba viendo y también la costumbre de mirar el cielo, eran derechamente nubes, pero en este caso eran nubes dispersas. Es decir, una nube por acá, una pequeña nube por acá. Entonces, ¿qué generaba extrañeza en el público? Era que el sol ya estaba escondido, entre comillas, y estas cosas se veían muy brillantes. Entonces, claro, oye, pero si el sol está escondido y esto está brillando. Pero no es así, lo que pasa es que el sol puede estar escondido, pero a una cierta altura, la luz del sol todavía Claro. le da de lleno en la nube. Entonces, claro, la conclusión era que eran nubes dispersas. Nuevamente tenemos una explicación para... Nuevamente tenemos una explicación y yo lo considero muy bueno, a pesar de que quizás a mucha gente no le guste que uno siempre esté explicando este Sí. tipo de situaciones, pero yo lo miro de forma positiva porque de alguna manera te ayuda a entender ciertos momentos que no se conocen los detalles. Y en este caso, como mencioné, lo de la nube, es básicamente La eso. gente como que se decepciona en realidad cuando le da una explicación lógica. Claro, porque de alguna manera está toda esa ansia de querer ver algo relacionado con el fenómeno. Claro. Pero señalar que el fenómeno, a mi entender, es real. Pero O no sea es, que tú crees en los ovnis. a mí me consta un Ya. fenómeno porque yo tuve la suerte de ver una luz que se movilizaba de manera errática hacia el sector de Laguna Verde el año 96, cerca de las 10:30 de la noche, que se movía en zigzag, se detenía, subía, se detenía, hasta que se perdió en las alturas. Ahora tenemos el tema de los drones, que también Sí. genera muchas confusiones Sí. a distancia, porque en ufología siempre se habla, oye, si hay una luz que se mueve de manera errática, tiene relación con un fenómeno ovni. Pero ahora están los drones, como dije, entonces eso obviamente genera mayor confusión. Ahora yo te tengo una fotografía esta vez. Quiero que me cuentes. ¿Qué es esta fotografía? Mira, esa fotografía yo la encuentro interesante. Me encontraba de paseo
en octubre, el 11 de octubre del año 2014, en el sector del Olmué. Cerca de las 11 de la mañana yo decido tomar unas fotografías al cielo, como buen investigador, seguidor, como lo quieran llamar. Comienzo a tomar una serie de fotografías, luego esas imágenes las paso al computador y me doy cuenta que en una de ellas aparece un puntito blanco. Me llamó la atención, dije, quizá puede ser algún tipo de ave, pero se denotaba que estaba a mucha distancia. Sobre las nubes se podía percibir. Bueno, las comparé con las fotografías anteriores y posteriores, porque también hay que señalar que cuando se piden a veces imágenes, ya sea de video o fotografía, siempre se necesitan esas imágenes para poder contrastar, es decir, si no hay algún fallo en el lente, algún fallo de la cámara, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Dije, esto quizás puede ser un planeta. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un planeta de día? Claro. Pero efectivamente hay un planeta que se ve de manera diurna, que es el planeta Venus. El famoso planeta. Famoso planeta Venus, el rey de las confusiones ovnis. Sí. Entonces, claro, fui a un programa astronómico, saqué la carta de astronomía, obviamente, y la comparé con las fechas, con el horario, y no me daba por ningún lado. O sea, Venus se encontraba al otro lado, cerca del Sol. Descartado Venus. Descartado Venus totalmente. Ahora, obviamente, eso entra en el rango de ovni, Claro. porque es un objeto volador no identificado. Exacto. Ahora, cada uno lo puede interpretar de diferente manera. Para algunos, como dije hace poco, tiene relación con algún fenómeno, pero sabemos que el acrónimo OVNI puede significar cualquier cosa. Sí. Entonces, a mi entender, esa imagen, que ustedes la pueden ver ahí, la están viendo a continuación, se ve ese punto blanco. Y para mí es un caso abierto. Oh, ya, o sea, tenemos un caso. Tenemos un caso. Que Marcelo nos está diciendo que- Exactamente, un caso abierto que a pesar de todas las hipótesis de trabajo que se lanzan, no concuerdan. Que en este caso, como le dije, la del planeta Venus. Ahora, obviamente puede quedar la del ave a distancia, pero como que no da los datos. Es decir, a mi entender es una fotografía que está en el rango de lo no explicado hasta el momento. Qué buena explicación, me encantó. Sí, Me encantó. pero yo me quedo con algo, yo me quedo con que tú dijiste que tú sí crees en los ovnis. Yo creo, mira, a mí me consta la aparición de fenómenos, Claro. porque como le dije, yo fui testigo en varias ocasiones, cerca de 3, 4 ocasiones de apariciones de este tipo de fenómenos. Solamente luces. Y yo te tengo una última pregunta. A ver, Yo quiero saber... ¿Te estás llamando? ¿te están llamando? ¿Es tuyo? Lo está llamando la NASA. La NASA, cortó la NASA. ¿Te cortó la ¿Eres tú? NASA? Sí, Ahora sí. Sí. Bueno, yo te tengo la pregunta. ya. Tú ya que me dijiste que ya sí creías en los ovnis, yo quiero preguntarte qué piensas tú de qué quisieran ellos con nosotros. ¿Cuál es el fin de que ellos vengan a visitarnos? Bueno, tú estás haciendo alusión a la hipótesis derechamente extraterrestre, Sí. que es una de las tantas. Es una de las tantas preguntas que todos se hacen. Una ¿Qué de quieren? Claro, una de las tantas hipótesis, porque hay que señalar que para algunos esta hipótesis extraterrestre está totalmente descartada. Ujú, sí. Pero yo, dentro de la investigación, para mí todo puede ser posible. Yo no la desecho totalmente. Para mí puede ser un fenómeno natural, que en algún minuto no tengamos esa explicación a la mano, que también se puede dar, ¿no es cierto?, con algunas confusiones, con algunos fenómenos naturales, como por ejemplo el rayo en bola, etcétera, etcétera. Estas corrientes piezoeléctricas que al romperse la roca durante los terremotos emerge una especie de esfera lumínica, que también se puede generar un tipo de confusión. Pero haciendo alusión a tu consulta, Que pensando que hay vida... claro, En otros países, muchos o sea, en otros critican, planetas. claro, muchos critican esa hipótesis porque sería mucha la distancia que tendrían que viajar, por ejemplo, a dejar Claro. marcas, a llevarse animalitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden trasladarse a grande distancia? Pero también desconocemos el tipo de tecnología que tienen. Claro, pensando Porque que... hay reportes que te hablan de objetos tecnológicos Sí, muy avanzado. muy avanzados, por ejemplo, y yo le tomo bastante atención a lo que son los reportes de los pilotos. En el tema aeronáutico hay una gran cantidad de situaciones que no se explican de manera racional, así como también hay confusiones, Sí. porque señalar que a los pilotos se le tiene como testigo calificado
pero De alta errar, credibilidad. exactamente, pero errar es humano también. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha cautela cuando se está en presencia de este tipo de reportes, pero yo lo considero también de una manera bastante positiva porque ellos obviamente tienen mayor tecnología, tienen el sistema de radares que en algunas situaciones se da que capta el radar de tierra y de aire, captan el mismo objeto, de Claro. unas dimensiones bastante grandes. Pero aquí la gran pregunta es quién está inserto ahí, quién está dentro de ese Claro, objeto. si es que Y hay obviamente, claro, obviamente salta lo que es la hipótesis extraterrestre, que como digo, no la desecho. Pero como te digo, hay todo un tema detrás de esa hipótesis. Para algunos dicen que nos vienen a ayudar, otros que están en plan de invasión, que obviamente ahí tiene que ver también lo que es la ciencia ficción, porque la ciencia Claro. ficción de alguna manera ha contaminado la investigación. Entonces, claro, en algún punto se nutre la investigación de la ciencia ficción También y nos, la ciencia ficción también de lo nos que es la hacen creer que son los investigación malos. real. Exactamente, no lo sabemos. Oye, qué interesante. Marcelo, una cosita. Por ejemplo, mira, yo creo que muchos jóvenes están viendo en este momento, y tú sabes que Chile es un país, pero que yo creo que la gran Correcto. cantidad de avistamientos, entonces el tema llama mucho la atención. Sí. Pero por ejemplo, si hay algún joven mirando, ¿qué consejo le darías tú? Por ejemplo, programas especiales para esto, para hacer una investigación. ¿Cuál sería la base como para partir bien? Porque estamos de acuerdo que el título de investigador, ya sea de paranormal, de ufología, no existe, ¿cierto? Exactamente, no existe. No existen esos títulos. Uno es aficionado a estos temas. Sí. Pero ¿cuál sería la mejor manera, cómo partir, qué conseguir, por dónde iniciar? A ver, yo creo que lo principal es el conocer la historia, tal Ya. cual como lo comentamos al principio de este Ya. programa, conocer sobre arqueología en relación a las presuntas marcas que hubiesen dejado estos seres hipotéticos extraterrestres en las antiguas culturas, porque la otra vez comentábamos también acerca de todas estas, digamos, estos grandes bloques que supuestamente hablamos de las pirámides también, que a mi entender tiene una explicación más racional. Pero es conocer la historia, siempre abarcar desde el método científico. Por ejemplo, irse a las investigaciones, como bien digo, de arqueología, ¿no? Para saber ese es cómo como el inicio. el inicio, y también hablando de ufología directamente, es conocer ambas partes, Ya. o tres partes. Por ejemplo, la ufología se divide en tres secciones. Tenemos la ufología mística, la ufología religiosa, bueno, que también se relaciona mística, religiosa, la ufología comercial, que obviamente serían tres, me equivoqué, ufología mística, religiosa, ufología comercial y la ufología racional, Ya. que es un poco el campo que me muevo yo de cierta Ya, forma, claro. porque de alguna manera tú tomas esos casos y cuando encuentras detalles que lo explican, tú los das a conocer. Sabemos que a veces ciertos medios de comunicación le dan mayor cobertura a los casos entre comillas extraños, siendo que no pueden ser extraños, tienen una explicación convencional. Pero cuando se explica algo, tiene una menor cobertura. Entonces, Claro. uno que está como nadando en contra de la corriente, porque uno está con la idea, bueno, por mi parte, es dar a conocer todas estas situaciones para que el público vaya aprendiendo. Y que en el día de mañana vea una situación o sea parte también de algún caso y diga, no sé que estuve en presencia de algo extraño, entonces sepa saber discriminar. Ese es más o menos el punto Bueno, esencial. y si no, te pueden buscar a ti. Sí, pues ¿cómo te contactas, por ejemplo, si alguien te quiere hacer justamente a raíz de eso, si alguien te quiere hacer, por ejemplo, quizá... Te quiere no mostrar sé, una imagen, te quiere mostrar un claro, video. o te quiere pedir un consejo, ¿dónde te puedo ubicar, Marcelo? Sí, tenemos el correo marcelomoyas@gmail.com, Ya. mi sitio ovnistacion.blogspot.com y también la página ion.cl de la cual formo parte, agrupación ion@gmail.com también. Ya, de todas esas formas te pueden... Sí. Oye, yo creo que hemos quedado, pero... Sí, muy bien. muy bien informados con todo lo que nos contó Marcelo, pero Ojo Místico no para, ¿cierto? Claro, tenemos bueno. muchos más proyectos, tenemos harto trabajo en el futuro, Sí. no vamos a adelantar ninguna cosa, lo único que les pedimos es que estén atentos, ¿no?, a los programas que se están subiendo en la página de Facebook, ¿cierto? Exacto, Correcto. así que agradecerte, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, te pasaste, muchas No, gracias. gracias a ustedes Eres también. un Súper crack. bien por la invitación y aquí estamos. Y espero que lo sigamos Sí, encontrando, de quién todas sabe, maneras. por ahí, con más De todas material. maneras, sí, es la idea. Todos invitados, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas Chao, gracias. chao. Chau.